Si has estado buscando en internet las casas de la Florida y te preguntas ¿qué es CDD? ¿Qué es HOA? ¿Cuáles son las diferencias? Pues mantente en sintonía porque hoy te hablaré de todos los detalles sobre este tema. Soy Enid Izquierdo, agente de bienes raíces con Better Homes and Gardens en el área de la Florida. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube Enid Izquierdo Realtor ahora mismo mientras ves este video. Hoy dedicaré este video a una de las preguntas más frecuentes. Esta pregunta surge todo el tiempo, especialmente si se trata de compradores de otros estados. ¿Qué es un CDD y en qué se diferencia de un HOA o HOA? CDD significa Distrito de Desarrollo Comunitario y su propósito principal es planificar la construcción financiera y operar la infraestructura y las comodidades de toda la comunidad para que los residentes disfruten. Básicamente, el developer saca un bono para que se pueda crear y pagar la infraestructura y las comodidades en una comunidad, que luego es pagado por los residentes de la comunidad, que con suerte disfrutan de todas esas comodidades que la comunidad tiene para ofrecer. El tiempo en que estos bonos tienen que ser pagados varía dependiendo de su comunidad. Algunos de ellos son 20, 25 o 30 años. Ahora, ¿cómo pagan los residentes la tarifa de CDD? Es simple, el costo anual de la tarifa de CDD se paga dentro de sus impuestos a la propiedad. Si usted tiene más dudas, me puede llamar al 813-965-2120 y con gusto les explico todos los detalles acerca de cómo es que se paga el CDD. ¿Cuánto cuesta un CDD típico por año? Bueno, esa es una pregunta difícil de responder porque realmente varía mucho dependiendo de la comunidad. Pero le diré que muchas de las nuevas comunidades grandes que están actualmente en construcción, el CDD cuesta alrededor de $2,000 al año. ¿Cómo se diferencia un CDD de un HOA? El CDD y el HOA son entidades diferentes dentro de una comunidad que trabajan juntas pero tienen responsabilidades separadas. El CDD maneja gran parte de los costos generales de mantenimiento de la comunidad, mientras que el HOA crea y hace cumplir las restricciones de escritura y también opera muchas de esas amenidades. Una vez más le digo que cada vecindario es diferente y este vecindario debería poder proporcionarle una lista de responsabilidades que están cubiertas por ambas entidades. Entonces, ¿qué sucede cuando se paga el bono del developer? ¿Se va el CDD? Bueno, West Chase es un gran ejemplo de un vecindario que tiene ciertas áreas donde el bono de CDD ya está pagado. Las casas en West Chase que tienen más de 20 años ya tienen la parte de bono de CDD pagada. Les voy a dar un ejemplo aquí usando una de esas casas que muestra cómo cambió el CDD una vez que se pagó la fianza. Tomé una casa típica en West Chase que ahora tiene más de 20 años y busqué los impuestos del 2017 y la porción de CDD de los impuestos de ese año fueron $1,095. Luego miré los impuestos del año pasado y la porción de CDD es solo $486.20. Esto es una gran diferencia. Entonces, ¿por qué el CDD todavía necesita financiación si el bono ya se pagó? Bueno, parte de la responsabilidad del CDD es la parte de mantenimiento, por lo que todavía necesitan fondos para poder hacerse cargo de esa responsabilidad. Y ese costo probablemente nunca desaparecerá en su comunidad. Entonces, ¿por qué gastaría dinero extra para vivir en una comunidad de CDD? ¿Dónde puedo elegir una comunidad que no tenga un CDD? Definitivamente hay opciones de comunidades sin CDD, pero esas opciones tienden a ser comunidades más pequeñas, con menos servicios, así que hágase una pregunta. ¿Eres una de esas personas que va a utilizar mucho las comodidades del complejo? Si no es así, es mejor que mire a una comunidad que no tiene CDD. Pero tenga en cuenta que por lo general las comunidades que no tienen CDD tendrán un costo de HOA más alto que una comunidad de CDD. Esto se debe a que ahora la HOA es responsable de todos los mantenimientos de la comunidad, incluso si no tiene muchas comodidades. Espero que este video les haya ayudado a aclarar cualquier confusión que tenga con CDD y HOA. Si está buscando comprar o vender en el área de Tampa, llámame al 813-965-2120 y estaré feliz de ayudarlo. También no olvides suscribirte a mi canal de YouTube ahora mismo mientras ves este video, Enid Izquierdo Realtor. Me puedes seguir en mi Facebook, Enid Izquierdo, y mi Instagram, enidizquierdo.realtor. Bye.